donde estás, amado hermano, cierra tus ojos, inclina tu rostro. En actitud de oración y reverencia delante del Dios viviente, vamos a hacer esta oración en esta sesión de este estudio del ministerio pastoral y la liberación demoníaca. Ahí donde estás, amado hermano, ahí tú que estás frente a tu televisor, inclusive, ora con nosotros en el nombre de Jesús. Oremos al Señor. Padre amado, Padre santo, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de escudriñar tu palabra, de estudiar tu palabra, Señor, en estos días postreros, en estos días finales. Señor amado, derrama tu poder sobre nuestras vidas. Ábrenos el entendimiento, Señor. Llénanos de sabiduría con el poder de lo alto. Señor amado, derrama bendición, derrama tu espíritu sobre todo Cochabamba. Señor, quema esta ciudad con el fuego de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Queremos pasar a filo de espada, con la espada del Espíritu Santo, que es tu palabra, a todo habitante de esta ciudad, de Quillacollo y las provincias vecinas. Gracias te damos, poderoso Señor, poderoso Salvador. En el nombre de Jesús te exaltamos, Dios de Israel. Gracias, Señor. Amén. Demos un aplauso al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y nos alegramos de entrar en tu casa. Que Dios te bendiga en gran manera. En este día estamos todos gozosos con el propósito de escudriñar la palabra de Dios en este estudio bíblico que hemos venido a denominar el ministerio pastoral y la liberación demoníaca, viendo una cantidad de citas bíblicas en relación a fuerzas espirituales que operan a través de las obras de la carne en la humanidad. Gloria al Rey. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Habíamos estado viendo en forma clara una cantidad de citas bíblicas que nos hablan de la existencia de fuerzas espirituales malignas operantes en el mundo. Habíamos visto una cantidad de citas bíblicas que nos manifiestan la clara realidad de espíritus inmundos, seres inteligentes, fuerzas animales, espirituales, demoníacas, contra las cuales nosotros tenemos lucha. Nos habíamos quedado en Marcos 5, cuando hablábamos del endemoniado gadareno, cuando Jesús echa fuera a todos los espíritus inmundos que habitaban en este hombre y respondían al nombre de legión, porque habían muchos demonios. Habíamos recordado de que la legión romana estaba formada entre 4,000 y 5,200 soldados, de tal modo que como promedio había 4,600 soldados en una legión romana. Los demonios, al manifestarse frente a Jesús, manifestaron con que respondían a ese nombre, legión, porque somos muchos, y debemos nosotros pensar que por lo menos había 4,600 espíritus inmundos viviendo en ese ser humano. Las funciones de estos seres demoníacos eran claras. Hacían de que el hombre viva en los sepulcros, hacía que el hombre tenga una fuerza sobrenatural, mediante la cual nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque las cadenas, los grillos eran desmenuzados y nadie lo podía gobernar, nadie lo podía dominar. De noche caminaba dando voces por efecto de las fuerzas espirituales malignas que operaban en él, y también se hería con piedras, hería su cuerpo con piedras. Y esto no era el hombre el que lo hacía, sino los espíritus inmundos que habitaban en ese hombre. Vemos de qué modo Jesús les da la orden para que salgan al hato de cerdos, y los espíritus inmundos entran en los animales. Habíamos hablado de que ahora, en este tiempo, inclusive los animales, la creación entera,
gime para esperando la redención de los hijos de Dios. Porque también la creación, los animales de la creación están sojuzgados por fuerzas espirituales malignas. Y es necesario que todos nosotros abramos el entendimiento para que sepamos de qué forma vamos a luchar contra ellos. Como hemos leído en las Escrituras, aquellos que vivían en la región de Gadara se asustaron, tuvieron mucho miedo cuando Jesús echó fuera a los demonios de este hombre y le rogaron que se fuera de sus contornos. Y es de ese modo que Jesús se fue del lugar y le indicó a este hombre que ya estaba libre en sus cabales. Le manifestó de que vaya y testifique a su casa, a todos los suyos, de cuán grandes cosas había hecho Dios con él y cómo había tenido misericordia de él. La liberación espiritual es producto de la misericordia de Dios. La liberación espiritual se manifiesta como grandes cosas que hace Dios aún todavía hoy en día. Vamos a ver otros pasajes bíblicos. Marcos capítulo 6, verso 7. Marcos capítulo 6, verso 7. La Escritura dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Cuando hablamos de los 12, hablamos de los 12 apóstoles. Cuando hablamos de los 12 apóstoles, hablamos de la doctrina apostólica. Y cuando hablamos de la doctrina apostólica, estamos hablando del fundamento sobre el cual está fundada la iglesia de Jesucristo. La doctrina apostólica nos da la autoridad para echar fuera espíritus inmundos, y es la palabra del Señor. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Nosotros, como iglesia de Jesucristo, los creyentes nacidos de nuevo, tenemos la autoridad sobre las fuerzas espirituales malignas. Tenemos autoridad sobre todo espíritu inmundo del diablo. Amén. Vamos a ver otros pasajes en que se hace mención a los espíritus inmundos o al espíritu inmundo en singular. Ruego que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 31 al 37. La Escritura dice que descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, que tienes con nosotros, Jesús Nazareno. ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo al espíritu inmundo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Aquí vemos un mensaje claro. Jesús descendió a Capernaum. Capernaum significa aldea de consolación. Y nosotros, como iglesia de Jesucristo, así como Jesús lo hizo en el sentido físico, también como iglesia de Jesucristo en el sentido espiritual, debemos descender a Capernaum, a la aldea de consolación, y para poder enseñar lo que es el reposo del Dios viviente, el reposo que Él nos ha dado para cada día de los 365 días del año, de todos los años de nuestra vida. Y la Escritura nos dice que se admiraban de su doctrina. Es una doctrina la que enseñamos, la que comparte el Evangelio de Jesucristo, una doctrina que no es nueva, es una doctrina que es antigua, lleva casi 2000 años. Esta doctrina nos da la palabra para enseñarla con autoridad. Autoridad que nos da la doctrina para echar fuera espíritus inmundos, como ocurrió en los días de Jesús. La Escritura nos dice en forma clara que estaba en el lugar de asamblea de los judíos en aquel tiempo un hombre que tenía un espíritu inmundo.
De este modo nosotros en el verso 33 reconocemos una verdad bíblica, que el ser humano tiene espíritus inmundos. El ser humano está contaminado con espíritu inmundo. El género humano puede tener espíritus inmundos. Este espíritu inmundo exclamó a gran voz a través del hombre, a través de esta persona. Y eso es algo importante que tú debes comprender. Los espíritus inmundos hablan de una forma normal y natural a través de una persona. Exclamó a gran voz diciendo: déjanos. Hablaba en plural porque estaba ahí operando el espíritu inmundo. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, sé quién eres, el Santo de Dios. Ellos estaban queriendo dar la revelación de Jesucristo como el Santo de Dios, pero la revelación tenía que venir por el Espíritu Santo de Dios en todas las personas. Y ellos eran astutos, como hasta ahora son astutos, muy inteligentes. Pero Jesús le reprendió. Nosotros tenemos autoridad, así como Jesús lo hizo, sabiendo que somos parte de Jesús, somos el cuerpo de Jesús. Tenemos el poder para reprender a los espíritus inmundos y callarlos y ordenarles que salgan. Amén. Cállate y sal de él. Los reprendemos, los callamos y los echamos fuera, pero no en nuestro propio nombre, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces el demonio, dice en el verso 35, el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Es común cuando las personas de pronto son derribadas y caen para atrás, y los espíritus inmundos salen en el nombre de Jesús de Nazaret. Las personas que están contaminadas generalmente se manifiestan de este modo, se derriban, se hacen derribar por esa fuerza espiritual demoníaca interna, no pueden resistir el poder del Espíritu Santo de Dios y caen en tierra. Y de ese modo los espíritus inmundos también salen. Y dice la Escritura en el verso 36 que todos estaban asombrados, todos estaban maravillados y se preguntaban y decían unos a otros: ¿qué palabra es esta? ¿Qué palabra es la que nos enseña? ¿Qué doctrina es esta la que este Jesús de Nazaret nos enseña? Que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. La doctrina del Evangelio, la doctrina de la palabra de Dios, la doctrina de las palabras de Jesucristo nos dan no solamente la autoridad, sino también el poder para mandar a los espíritus inmundos que salgan del género humano en el nombre de Jesús de Nazaret. Y esta palabra es verdadera. Estamos leyendo las Escrituras, no nos estamos apartando ni a izquierda ni a derecha. Estamos utilizando versos bíblicos, versos de la palabra del Dios eterno en Cristo Jesús. Y esta palabra no puede ser cambiada. Aleluya. Gloria al Rey. Lucas capítulo 6, versos 17 al 19. Lucas capítulo 6, versos 17 al 19. La Escritura nos dice: y descendió Jesús con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y el verso 18: y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Ahí está la palabra. Estamos hablando en este campo de ministración pastoral y de liberación demoníaca. Estamos hablando de sanidad. Y hablamos de sanidad en todo el sentido completo de la palabra. Muchas veces en nuestro corto entendimiento consideramos sanidad cuando solamente sanidad corporal, la sanidad del cuerpo. Pero también nosotros debemos tomar en cuenta que hay
otra sanidad, la sanidad interior, la sanidad del alma. Cuando hablamos de sanidad en las Escrituras, debemos comprender todo el contexto de sanidad. Amén. Sanidad corporal y sanidad interior. Y aquí en las Escrituras nos dice que los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Los espíritus inmundos provocan tormento en el cuerpo. Los espíritus inmundos provocan tormento en el alma. Y por ambos lados podemos ser sanados con el poder de Jesucristo, con el poder que emana de Jesucristo. Dice la Escritura que toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Y es lo que justamente ahora propendemos. Sabemos que la iglesia de Jesucristo es el cuerpo del Señor. Si en aquellos días la gente procuraba tocar el cuerpo de Jesús para poder ser sana, para poder ser libre, del mismo modo en estos días finales en que se va derramando avivamiento tras avivamiento, la gente está buscando tocar el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que pueda ser sanada, para que pueda ser tocada por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Poder del cuerpo, poder de la iglesia cristiana, poder de todos aquellos redimidos con la sangre del Cordero. Amén. Y por ello estamos nosotros pidiendo en esta palabra por su misericordia. Aleluya. Gloria al Señor. Ruego que abran sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos 12 al 16. Hechos, capítulo 5, versos 12 al 16. La Escritura dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Es lo que dice la Escritura. Ocurrió en la iglesia primitiva, ocurre ahora. Amén. Es la palabra del Señor. Traen enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Atormentados de espíritus inmundos. Los espíritus inmundos provocan tormento. Amén. Dice la palabra clara de que el Señor, por la mano de los apóstoles, se hacían muchas señales y prodigios. Y sabemos que la iglesia de Jesucristo está fundamentada en la doctrina apostólica. Amén. Y esa doctrina apostólica nos permite hacer señales y prodigios en el pueblo. Esta doctrina apostólica nos permite vivir esa experiencia gloriosa cuando el pueblo del Señor aumenta más. Amén. Cuando se está fundamentado en la doctrina apostólica, uno tiene que preocuparse la forma de ensanchar los lugares de reunión, de buscar lugares de reunión más grandes, porque el Señor es el que se encarga de añadir un pueblo en mayor número que se va sumando a todos aquellos que forman parte de la grey del Señor. Dice aquí en la palabra que los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Y es lo que nosotros debemos propender en el ministerio pastoral. No estar preocupándose de tener un cuarto de 2x2 para poder reunirse entre 4, 5 o 10 personas, sino tenemos que propender a
a ensanchar las tiendas, ver lugares cada vez más grandes, porque el Señor ha de aumentar en gran número en estos días finales la membresía de todas las congregaciones, de todos los que forman parte de la iglesia de Cristo, no solamente aquí en Cochabamba, sino en todo el mundo. Aleluya. Y ahí está el uso de los medios de comunicación. ¿Cómo sabría, conforme leemos en el verso 15, cómo sabría la gente en aquellos días por qué calles iba a pasar Pedro? ¿Cómo sabría la gente por qué calles iba a pasar Pedro? Y ponían ahí sus enfermos y los ponían en camas y lechos esperando a que pase Pedro. Tendría que haber en aquel tiempo ya un medio de comunicación. Sí, ya no es tan grande como el que tenemos ahora en estos días en que la ciencia se ha aumentado. En aquellos días era de forma verbal. Se comunicaban y sabían por qué calles iba a pasar Pedro. Y ahí está la palabra. Sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro por esas calles, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Amén. Era el uso de los medios de comunicación para el ministerio que Dios le había dado a Pedro. Amén. Era un ministerio claro que el Señor le había dado a Pedro. Amén. Y de ese modo la gente se enteraba: Pedro ha de pasar por tales y tales calles. Entonces sacaba a sus enfermos en lechos, en camas, y ahí esperando a que Pedro pase y al menos la sombra de Pedro pasase por aquellos que habían sacado a las calles. Del mismo modo ocurre hoy en día. Amén. Está ahí Pedro, la sombra de Pedro. Medios de comunicación. La gente sabe dónde va a estar. Va a estar allí. Muy bien, va la gente y conoce a Jesucristo. He ahí la sombra de Pedro. Amén. El uso de los medios de comunicación para difundir la llegada de los ministerios en estos días finales, días postreros. Y dice la Escritura que aún de las ciudades vecinas venían con sus enfermos y los atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Es palabra del Señor. Gloria al Rey. Vamos a dar otro pasaje. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versos 5 al 8. Hechos capítulo 8, versos 5 al 8. La Escritura dice así: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cuál es el motivo de gozo en el Espíritu Santo en una ciudad? Cuando se está predicando el Evangelio. Y cuando se está predicando el Evangelio, se derraman señales mediante las cuales Dios confirma su Evangelio, Dios confirma su palabra. ¿Y de qué modo se manifestaban las señales? ¿De qué modo Dios ponía su firma, su refrendo a la palabra que era predicada por Felipe? El verso 7: porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Los espíritus inmundos salen dando gritos, dando alaridos, dando grandes voces. Amén. Y son las señales que siguen a la palabra predicada. Y la Escritura nos dice que había gran gozo, gran gozo en aquella ciudad. Estamos ahora en una ciudad, la ciudad de Cochabamba, Bolivia, el centro de Bolivia y el centro de Sudamérica. Y sabemos que hay grande bendición
no solamente lo que hemos visto para atrás, tal vez un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, en fin, el Señor lo sabe, sino hay algo más grande y poderoso que sobreviene a la ciudad, y se ha de derramar un gran gozo, porque miles de vidas van a ser libertadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque hay una espada de doble filo que está entrando a cada hogar. La ciudad está siendo quemada por el fuego del Espíritu Santo de Dios. Y aún todavía falta mucho más. Gloria al Rey. Ese es el motivo de gozo, de gran gozo que debe tener una ciudad. No por el alcohol, por la borrachera, por la fornicación, por el adulterio. Una ciudad debe llenarse de gran gozo cuando se derrama el poder de Dios, cuando se derrama el poder de Jesucristo, cuando se derrama la bendición libertadora de los hijos de Dios, de la iglesia de Jesucristo. ¡Aleluya! Gloria al Rey. Nos gozamos por todo lo que el Señor va haciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, verso 20 al 30. Marcos capítulo 3, versos 20 al 30. Dice la escritura: se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Imagínense, los familiares de Jesús venían a prenderle, a agarrarlo, porque ellos decían: este está loco, este está fuera de sí, a este verdaderamente algo ha pasado, está demente, está fuera de sí. Lo que creían los familiares de Jesús. Imagínense, si los familiares de Jesús creían que estaba loco, ¿cuánto más los otros que no eran sus familiares? Y lo que decían, el verso 22: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Ocurrió con Jesús. A Jesús, por el hecho de que echaba fuera demonios, lo llamaron Belzebú. A Jesús, por el hecho de que echaba fuera demonios, manifestaron claramente que el poder y la fuerza que utilizaba él era una fuerza espiritual del príncipe de los demonios. Lo acusaron de satanista. Y justamente a todos aquellos creyentes que nos movemos en el campo de la lucha espiritual, en el campo de la lucha contra animales espirituales, también se dicen este tipo de barbaridades. Si lo hicieron con Jesús, también lo hacen con nosotros, porque el siervo no es mayor que su Señor. Si lo hicieron con él, también lo van a hacer con nosotros. Ahí vemos claramente que decían que Jesús tenía a Belzebú, y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Echaba fuera los demonios. Jesús sí que los echaba fuera a los demonios. Y el verso 23, Jesús nos dice: y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Cuando veían que Jesús echaba fuera a los demonios, ellos sabían claramente que era una fuerza sobrenatural. Ellos sabían que era una fuerza espiritual, pero ellos no querían aceptar que era el Espíritu Santo de Dios
que operaba a través de Jesús, sino que a ese Espíritu Santo que vivía en Jesús y que vive ahora dentro de la iglesia le llamaban espíritu inmundo. Y Jesús les advierte y les dice: toda blasfemia será perdonada, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo de Dios, en otras palabras, el que hable mal, el que diga que el Espíritu Santo de Dios es un espíritu inmundo por el cual se echan fuera los demonios, es reo de muerte, no tiene jamás perdón. Ahí está la palabra. Ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Le habían llamado al Espíritu Santo, le habían llamado espíritu inmundo. Al Espíritu Santo, que era el poder que operaba en Jesús, que opera en la iglesia para echar fuera espíritus inmundos, le llamaron espíritu inmundo. Y Jesús ahí les advierte y les aclara: cuidado, toda blasfemia será perdonada, pero si este Espíritu Santo, mediante el cual yo echo fuera los espíritus inmundos, le llaman espíritu inmundo, están blasfemando y no tiene jamás perdón, sino que son reos de muerte. Amén. Todo el contexto de la blasfemia del Espíritu Santo está en la realidad de la liberación demoníaca. Está en la realidad de la liberación demoníaca. Muchos que hoy en día no la quieren aceptar, pero está en la palabra, está escrita, y nosotros tenemos el poder y la autoridad para predicarla en el nombre de Jesús de Nazaret. Satanás no puede echarse a sí mismo. Un reino dividido no puede permanecer. Un reino dividido no puede permanecer. Satanás no está dividido, no se levanta contra sí mismo, porque él sabe, es muy inteligente. Si se levanta contra sí mismo, no ha de permanecer, pronto ha de llegar su fin. Es lo que Jesús manifestó. Y lo que nosotros necesitamos comprender, nosotros necesitamos ver que su reino no está dividido, y que si él se echa fuera a espíritus inmundos hoy en día, en el nombre de Jesús, no es por el poder de ningún espíritu inmundo, sino porque el poder del Espíritu Santo de Dios reposa en la iglesia para poder echar fuera con la autoridad apostólica, con la autoridad de Jesús de Nazaret, en estos días finales, en estos días postreros. Aleluya. Ninguno, dice el Señor, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Es un aspecto que quiero hacer hincapié ahora. El ser humano tiene una cantidad de fuerzas espirituales inmundas operantes en el interior, y sabemos que siempre hay un hombre fuerte operando, y ese hombre fuerte, como se llama, hay que atarlo. Hay que atarlo en el nombre de Jesús de Nazaret, y luego vamos a poder saquear todo lo que tiene ahí dentro, todo lo que tiene dentro la persona, y de ese modo ha de haber no solamente sanidad corporal, sino también sanidad física, y esto conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que el Señor quiere hacer en cada persona, en cada vida. Amén. Esto es importante discernir. Vamos a ver otro pasaje. Marcos capítulo 7, verso 20 al 30. Marcos 7, versos 20 al 30, que dice así: pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí está hablando mucho de contaminación. Está hablando de contaminación atmosférica en el hombre. Está hablando de contaminación de ríos y lagos en el hombre.
Está hablando de alguna contaminación con, llamémosle, con monóxido de carbono en el hombre. Estamos hablando de contaminación espiritual. ¿Qué es lo que provoca la contaminación espiritual demoníaca en el hombre? Lo que sale del hombre. ¿Y qué es lo que sale del hombre y lo contamina? Lo que sale del corazón: los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Ahí da una lista y podemos ampliarla todavía aún mucho más. Lo que sale del corazón, las cosas malas, las cosas feas, las cosas horribles, las maldades que salen del corazón, es lo que provoca la contaminación espiritual en el hombre. Amén. Es lo que provoca la entrada de fuerzas espirituales malignas en el hombre, fuerzas animales espirituales enemigas que entran en el hombre a causa del corazón. Lo que sale del corazón es lo que provoca la contaminación. Y ojo, vuelvo a repetir, no estoy hablando de ecología, no estoy hablando de contaminación ambiental, contaminación de la tierra, de ríos, lagos y mares, ni nada parecido. Estoy hablando de contaminación bíblica, estoy hablando de contaminación espiritual. Esta contaminación espiritual está totalmente relacionada con fuerzas espirituales contaminantes, fuerzas espirituales inmundas, fuerzas espirituales malignas que contaminan el corazón de los seres humanos. Se llamen o no se llamen creyentes, se llamen o no se llamen cristianos, porque tanto como de creyentes como de inconversos, del corazón de ellos salen malos pensamientos, salen adulterios, salen fornicaciones, salen homicidios, salen hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidias, maledicencias, soberbias y también insensatez. Amén. Esto es la palabra del Señor, lo que provoca la contaminación. El verso 24 al 30 vamos a leer. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, Jesús no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces Jesús le dijo: por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Vemos que Jesús había llegado a la región de Tiro y de Sidón, y estaba allí una mujer. Estaba seriamente afligida, seriamente atormentada como madre, porque su hija estaba gravemente atormentada por un espíritu inmundo. Y al oír de Jesús, ella vino ante él y se postró a sus pies. Y lo que muchos pueden hacer, la mujer viene a ser un tipo de la iglesia, y que saben que hay vidas que forman parte de la iglesia, son fruto de la iglesia de Jesucristo, la iglesia cristiana, que están atormentados por espíritus inmundos, necesitan sanidad interior, están con problemas en el alma, están gravemente atormentados por fuerzas enemigas. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Luego que oyó de él, dice, es necesario que oigan de él. Esta mujer sabía que Jesús tenía el poder para echar fuera espíritus inmundos. Oyó que Jesús podía echar fuera espíritus inmundos. Y teniendo justamente esa relación con su hija, que tenía un espíritu inmundo, cuando oyó de él, vino a Jesús y se postró. A mí, esta mujer sabía lo que hacía Jesús. Jesús no solamente predicaba, Jesús no solamente hablaba en parábolas, enseñaba, sino también echaba fuera espíritus inmundos. Y esta mujer, cuando oyó de él,
vino a él y se postró a sus pies. Y es lo que necesita ahora la iglesia: venir a Jesús. Cuando oye que hay un Jesús que tiene el poder para libertar, tiene el poder para echar fuera espíritus inmundos, debe venir a Jesús y postrarse a sus pies. Debe humillarse a los pies de Jesús. Dice la palabra que la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba. Es necesario rogar ahora. Rogaba a Jesús que echase fuera de su hija al demonio. Rogaba a Jesús que echase fuera de su hija al demonio. Esta mujer sabía claramente que Jesús podía, tenía el poder para echar fuera de su hija al demonio, y por eso le rogaba. Amén. Y nosotros sabemos que también hoy en día Jesús está vivo. Murió y resucitó y vive por los siglos de los siglos. Y Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de esta edad. Y nosotros ahora podemos también, al oír de Él, al oír que Él es el libertador, podemos venir a Él y humillarnos delante de Él, postrarnos delante de Él y rogarle liberación respecto de alguna vida que sepamos que necesita. Amén. He ahí la palabra. Y dice Jesús, claramente le habló: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. La mujer le estaba hablando de liberación. La mujer le estaba hablando de una forma clara, como 2 más 2 son 4. Le pedía que eche fuera al demonio de su hija. Pero de pronto Jesús le da una respuesta espiritual. Le da una respuesta espiritual que es importante para nuestros días. Él le habló de pan de los hijos. Él le habló de pan de los hijos. Sabemos claramente que Jesús había venido a la casa de Israel para predicar solamente a Israel, y que luego, después de consumada la obra en la cruz del Calvario, se podría enviar a todos para predicar el evangelio por todo el mundo. Fuera de la casa de Israel vendría el tiempo para los gentiles, como el caso de esta mujer. Esta mujer era griega y sirofenicia de nación, no tenía nada que ver con Israel. Y por eso le dice Jesús claramente: deja primero que se sacien los hijos. Ahí respecto a lo que es el pueblo judío, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. A los perrillos en el sentido de que todavía los gentiles no habían sido lavados con la sangre del cordero, y estaban tipificados como los perrillos. Pero hay algo importante: el pan de los hijos. El pan de los hijos es la liberación demoníaca. Ella le habló de liberación para que echase fuera al espíritu inmundo, y Jesús le habla del pan. No está bien dar el pan de los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Deja primero que se sacien los hijos. Deja primero que la casa de Israel conozca este poder. Deja primero que conozca la casa de Israel este pan de poder. Deja primero que se saquen ellos. Pero ahí la mujer entiende, recibe la revelación, comprende la respuesta espiritual que Jesús le estaba dando. Porque ella, si hubiera tenido un corazón endurecido, la respuesta espiritual de Jesús no la hubiera podido entender. Y hubiera dicho: ¿qué? ¿Cómo? Yo le pido que eche fuera al demonio a mí y me viene a hablar de panes, yo me voy. Si hubiera ido. Yo no quiero pan, yo quiero que eche fuera al demonio de mi hija. Esta mujer comprendió la respuesta espiritual, porque el evangelio del reino está lleno de palabras espirituales, inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. Y he ahí esta palabra que ella comprendió y le dijo: sí, Señor. Comprendió: sí, Señor. Dueño, amo, sí, Señor. Pero aún los perrillos, ella sabía, había comprendido a quiénes se refería: aquellos que no formaban parte de la casa de Israel, aquellos que eran los gentiles como ella, sirofenicia, griega, sirofenicia de nación. Sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen
de las migajas de los hijos. Ella habló de las migajas. Solamente ella tenía la revelación de que necesitaba solamente las migajas de ese pan para echar fuera al espíritu inmundo que estaba atormentando a su hija. Amén. Jesús le dio la respuesta espiritual y ella responde con respuesta espiritual. Amén. Migajas, pequeño poder para echar fuera al espíritu inmundo que operaba en su hija. Entonces Jesús le dijo: por esta palabra ve que el demonio ha salido de tu hija. Nosotros podemos utilizar esa palabra. La palabra de Jesús nos da el poder para que salgan los espíritus inmundos. Amén. Amén. Gloria al Rey. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Había sido liberada. ¿Con qué? ¿Con todo el pan? No, con las migajas. Hay veces que solamente necesitamos migajas de ese pan para poder dar de comer a tantos que necesitan de liberación. Amén. Ese es el pan de los hijos. Aleluya. Gloria al Rey. Gloria al Señor. Vamos a ver otro pasaje. Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 14 al 29. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versos 14 al 29. La Escritura nos dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Jesús les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo Jesús les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y Jesús les dijo: este género de espíritus con nada puede salir, sino con oración. Vamos a analizar este pasaje. Los discípulos estaban con los escribas, disputando. Los escribas, que tenían conocimiento mental, racional de la palabra, disputaban con los discípulos del Señor. Y había una gran multitud alrededor de ellos. Es lo que dice la Escritura. Pero enseguida vio esa multitud llegar a Jesús, y se asombraron y corrieron a Jesús y le saludaron. Y preguntó Jesús: ¿qué disputáis con ellos? A los discípulos.
¿Qué disputáis con los escribas? Con aquellos que tienen la letra muerta. ¿Qué disputáis? Y uno de la multitud le dijo: maestro. Uno de la multitud reconoció a Jesús como maestro, como aquel que enseñaba, como aquel que enseñaba muchas cosas. Y él había recibido. Por eso le llamaba maestro. Una persona que no conocía, que no lo hubiera conocido, no le hubiera dicho maestro. Le hubiera llamado tal vez por otra palabra, por otro calificativo. Pero él le llama maestro. Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mío. Su hijo tenía convulsiones epilépticas, convulsiones terribles, intentos de suicidio en el fuego, en el agua. Pero este padre habría abierto sus ojos espirituales. Había sido enseñado del campo espiritual. ¿Por quién? Por aquel que él mismo le llamaba maestro. ¿Ah? Y este padre podía tener tal discernimiento. Este papá, este padre de familia, tenía tal discernimiento, podía tener tal relación con lo que es el mundo espiritual, con lo que ocurría con su hijo, que le dijo: traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Lo llama por su nombre. O sea que este papá había sido enseñado por el maestro a llamar a los espíritus por sus nombres, por las funciones que desempeñaba. Y por eso le decía: traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y es más, este papá estaba tan enseñado, tan adoctrinado con lo que su maestro le había enseñado. Le da en el verso 18 las funciones que desarrollaban estas fuerzas espirituales malignas en el interior de su hijo. Y el verso 18 añade: el cual, refiriéndose al espíritu, donde quiera que le toma, le sacude. Los espíritus inmundos le sacuden a las personas. Y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y vemos claramente las funciones de los espíritus inmundos. Sacuden a la persona, echan espumarajos, espuma de la boca, crujen los dientes de rabia, de odio, de rencor, o decididamente no quieren hablar y por ello crujen los dientes. A veces sienten mucho frío y también tiritan, crujen los dientes, y la lengua se les seca. Se les pone seca como la lengua del loro, así, y se va secando. Esta es una de las tantas manifestaciones de las fuerzas espirituales operantes en el ser humano. Con esto no vamos a hacer toda una regla, no. Son diversas operaciones, pero el Espíritu Santo es el mismo, el que opera en el poder libertador. Pero vemos de que este papá acude a su maestro de todo lo que le había enseñado y le dice: traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Su maestro le había enseñado qué espíritus y cómo se les podía llamar. Y ahí estaba él, el papá, el padre de familia, teniendo ese conocimiento. Traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual cuando le toma, le sacude, le echa espumarajos, hace echar espumarajos, le cruje los dientes, se va secando. Y se queja y le dice: dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y Jesús se enoja y dice: generación incrédula. Jesús se enoja con la incredulidad, con la falta de fe, con la falta de lo que es la concepción de las cosas grandes del reino. Se enoja contra los discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Traédmelo. Y traen al muchacho. Y dice la escritura en el verso 20: y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. No dice que cuando el muchacho vio a Jesús, se sacudió. Dice que cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho en el cual habitaba. De lo que ocurre cuando hay
cultos de liberación, se manifiesta este hecho. Y forma parte de la obra ministerial que hemos levantado en todo lugar y lo que todavía falta por levantar. Los espíritus ven a Jesús y sacuden con violencia a la persona en la cual están habitando. Ven a Jesús en el mundo espiritual, en el reino del Espíritu. Jesús se hace manifiesto y no pueden soportar la presencia de Jesús. Cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba. Y esto también es común. Caen en tierra y se revuelcan, y como añade, echando espumarajos. Echan espumarajos. Salivación y espuma y espuma y espuma y espuma de la boca. Jesús preguntó al papá: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Es un aspecto importante también en la administración, el hecho de preguntar el tiempo para saber de qué forma hayan podido entrar o contaminar a la persona. Y ahí el padre le contestó: desde niño. Muchos creen que todavía Satanás y sus ángeles caídos tienen un poquito de misericordia y que solamente atacan a las personas grandes, ¿no? Que todavía tienen algo de buenitos y que solamente atacan a las personas grandes. Y eso es una mentira del diablo, porque Satanás ha venido a robar, a matar y a destruir. Él no tiene misericordia de nadie. Él no perdona a nadie, inclusive ataca a los niños. Amén. Y por eso vemos ahí en el verso 21, desde niño. Y muchas veces el Padre añade más detalles que son importantes cuando entramos en administración pastoral, detalles inherentes a la vida de la persona, que nos van a permitir saber las funciones claras que manifiesta el espíritu inmundo que se está determinando sacar. Muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Es lo que también llamamos el espíritu de suicidio, en que la persona, por una fuerza espiritual maligna, interior, demoníaca, es inducida a matarse, suicidarse. En este caso era en el fuego y en el agua. Pero hoy en día los espíritus inmundos operan de diferente forma. No solamente es el fuego y el agua, cuchillo, pistolas, raticidas y tantas otras barbaridades existentes. Eso es producto de una fuerza espiritual maligna. Y tú que nos estás viendo a través de la televisión, si tienes problemas de suicidio y en muchas oportunidades has intentado suicidarte, debes saber que tú necesitas un poder libertador. Has abierto demasiadas puertas al enemigo espiritual contra el cual luchamos, y es Jesús de Nazaret el único que ha de poder ayudarte. Tal vez en estos momentos tú tienes deseos, inclusive has tenido tantos problemas en el día que de pronto en el interior aparentemente tienes una fuerza que te lleva al suicidio. Es necesario que tú busques a Jesús y Él ha de poder libertarte de esa fuerza espiritual maligna que está operando en tu alma y quiere inducirte al suicidio y matarte. Es necesario recordarte que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Dios, y tú debes tener temor de Dios, porque cualquiera que destruye el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, Dios le destruirá a él, dice su palabra. Por eso es necesario que tú puedas tomar en cuenta esta palabra y puedas permitir que el Dios viviente en Cristo Jesús tome control de todo tu ser, para que esas fuerzas espirituales malignas operantes en tu interior que quieren inducirte al suicidio sean arrancadas en el nombre de Jesús, y puedas así ser libre y llevar una vida plena en Cristo Jesús. Aquí en la palabra nos dice que el padre del niño, del muchacho, le habló a Jesús y le dijo: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hay mucho pueblo que necesita ayuda, misericordia en este campo. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Es necesario creer para poder ser libre. Aquel que no cree no ha de poder ser libre y se ha de quedar con muchos inquilinos contaminantes en el interior. Muchos
es necesario creer. E inmediatamente el padre del muchacho clamó, en otras palabras, lloró, gimió y le dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Ayuda, Señor, en aquellas cosas que no creo, ayúdame. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Muchas veces se critica cuando se hace liberación en público, en medio de las personas, y eso quieren que se haga en oculto, y no es así. Jesús lo hacía en la vía pública, y es más, no en un lugar desierto en que estaba solamente él y la persona, sino lo hacía en medio de gran multitud que se agolpaba. Amén. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder, no son palabras, y no tenemos nada que ocultar, porque el poder de Dios se hace manifiesto. Nosotros debemos permitir que Él se haga, Él se manifieste ante todas las personas, para que viendo crean que hay un poder sobrenatural. Y esta es la verdad de la palabra. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Vemos que Jesús hacía en la vía pública. En la vía pública, en medio de gran multitud, y gran multitud que se agolpaba. Amén. Ahí estaba, cuando estaba toda la multitud, Jesús hacía la liberación. Jesús hacía la liberación. Él no había hecho nada en oculto en su vida, menos lo ha de hacer la iglesia. La iglesia habla conforme a la palabra. Nosotros formamos parte de la iglesia, y es por eso que en tantas oportunidades, así muchos digan: ¿qué está pasando en ese canal? Mira cómo la gente se cae, mira cómo echan espumas, gritan y todo lo demás. ¿Cómo? ¿Qué está sucediendo? Nada, está sucediendo el evangelio de Jesucristo. Es el poder de Dios, es el poder de la palabra. ¿Ah? Aleluya. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Tenemos autoridad como parte del cuerpo de Cristo a reprender al espíritu inmundo. Amén. ¿Y cómo le dijo? Jesús nos enseña a llamar a los espíritus por sus nombres, por las funciones que caracterizan a estos espíritus. Espíritu mudo y sordo. Jesús lo llamó con esas funciones. ¿Ah? Como así nosotros, en base a todo este pasaje, a todo este estudio, estamos encontrando el espíritu de fornicación, el espíritu de mentira, el espíritu de falsedad, el espíritu de adulterio, el espíritu de celos, el espíritu de inmundicia. En fin, hay que llamar a los espíritus por su nombre. Amén. Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. No entres más en él. Entonces el espíritu, ¿qué hizo? Dice la escritura: entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Los espíritus, cuando salen, claman, y clamar implica llorar, gemir, gritar. Claman por la boca de la persona que sojuzgan, y sacudiéndole con violencia salió. El cuerpo se sacude con violencia y sale. Y él, dice el muchacho, quedó como muerto, o sea, desmayado ahí, quieto. De modo que muchas personas decían: se ha muerto, está muerto, mira, no se mueve. Pero Jesús le tomó de la mano y lo enderezó, y el muchacho se levantó, estaba libre. Sus discípulos, cuando llegaron a él, le dijeron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Ahí Jesús les dice: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay espíritus operantes en la vida de una persona que están tan enraizados, y muchas veces desde niños, como era el caso del muchacho, que necesitan oración y ayuno. De otro modo, no salen. Y esto es importante comprender en la administración pastoral, porque muchas veces, en un gran porcentaje, el Espíritu Santo de Dios guía a las personas que quieren ser libres a que entren
en un periodo de oración y ayuno, donde las fuerzas espirituales operantes en el interior se doblegan, se debilitan. Y de ese modo, en el primer día de administración, muchas veces se completa una liberación completa, ¿no? Hay una liberación total. Y eso porque sencillamente los espíritus se han debilitado. Sería muy difícil que el pastor pueda estar haciendo oración y ayuno por una persona, luego por otra persona, luego por otra persona. Si estamos hablando de 1000, de 2000 personas, sería imposible. Entonces es necesario, conforme a la guía del Señor y a la guía que nos ha ido dando en todos estos años, enseñar a las propias personas que quieren conseguir libertad, sanidad interior, liberación espiritual, que aprendan a luchar por sí mismas y entren en oración y ayuno por sí mismas. Amén. Y de ese modo consiguen poder, consiguen liberación, y en 1 o 2 sesiones de liberación, 2 sesiones de administración, pues quedan totalmente limpias, descontaminadas, y empiezan a fluir ya en el poder del Espíritu Santo de Dios, llevando bendición no solamente a sus vidas, sino también a sus familias, a sus casas, en el lugar donde el Señor los pone para que puedan llevar palabra de Dios en el nombre de Jesús. El lugar donde el Señor los pone para que puedan testificar cuán grandes cosas ha hecho Dios con esas personas y cómo ha tenido misericordia de ellas. Amén. Aleluya. Gloria al Rey. Lucas capítulo 7 hace mención ya no de espíritus inmundos, sino de espíritus malos. Espíritus malos. Lucas capítulo 7 verso 21. Dice: en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. El objeto de nuestro estudio, el campo espiritual, el campo de lo que es espíritus, nombres de espíritus demoníacos que aparecen en la Biblia. Ahí está un nombre: espíritus malos. Amén. Los espíritus malos son ángeles caídos que obedecen a Satanás, que es su príncipe. Lucas capítulo 8 verso 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Lo que aquí nos interesa es que Jesús hacía liberación, y hacía liberación a hombres, y también hacía liberación a mujeres. Y en este caso, muchas mujeres, algunas mujeres, habían sido sanadas de espíritus malos. Y estamos hablando de sanidad interior cuando hablamos de espíritus malos. Y también de enfermedades. Hablamos de sanidad corporal. Y nos da el nombre de una de ellas: María. María Magdalena, o María de Magdala, que es un lugar a orillas del mar de Galilea. María Magdalena, de la que habían salido, ¿cuántos? 7 demonios. En muchas oportunidades a los demonios se los cuenta conforme van saliendo. Y aquí la escritura es bien clara. ¿Cómo habían podido determinar que salieron 7? 7 demonios. 1, salió el primero. 2, salió el segundo. 3, salió el tercero. Y el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. 7. La escritura es clara: 7 demonios. ¿Cómo? Se ha tenido que manifestar cada uno, y de ese modo se los ha tenido que contar. Amén. Amén. Esa es una de las formas en que también se da la liberación. Los espíritus dan sus nombres. Yo me llamo fulano de tal. Sale en nombre de Jesús. Sale. Luego aparece otro. No me van a sacar, no me van a sacar. ¿Tú cómo te llamas? Sale en nombre de Jesús. Yo me llamo fulano, yo me llamo fulano. Sale en el nombre de Jesús, y sale. Y se va contando. ¿Cuántos salieron? 8. ¿Cuántos salieron? 10. ¿Cuántos salieron? 25. ¿Cuántos salieron? 100. Ha ocurrido. De pronto hay una lista, hay un hermano a veces que va llevando los nombres por ahí, ver si han vuelto.
Esto es bíblico. Esta es palabra de Dios y no podemos ocultarla. Es palabra verdadera. Está escrita. Aleluya. Aleluya. Gloria al Rey. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 11 al 16. Gloria al Rey. Dice la Escritura: y hacía Dios milagros extraordinarios. Milagros extraordinarios. Hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Milagros. Cuando una persona se sana de una enfermedad por el poder de Dios, es un milagro. Cuando una persona es liberada de espíritus malos, es también un milagro. Amén. Amén. Ahí está. Milagros extraordinarios. Sanar enfermedades y echar fuera espíritus malos. Amén. Y aquí dice por los paños o delantales del cuerpo de Pablo. Muchas personas vienen en diferentes congregaciones y lugares, traen ropa, ¿verdad? Pañuelitos o alguna cosa de alguna persona que está enferma o está atormentada por espíritus malos. Se ora por esa prenda en el nombre de Jesús, y luego la persona va, le coloca la prenda y es sanada, es liberada. El Señor hace la obra. Milagros de sanidad y de liberación. Amén. Podemos encontrar muchos tipos de milagros en las Escrituras. Milagros de aprovisionamiento de alimentos, la multiplicación de los peces y los panes, ¿verdad? ¿Verdad? Milagros cuando las fuerzas de la naturaleza son detenidas, cuando Jesús reprendió al viento y al mar y hubo bonanza, ¿verdad? También encontramos milagros de sanidad cuando el cuerpo es sanado, y también milagros de sanidad interior o milagros de liberación demoníaca, como cuando es echar fuera demonios. Amén. Cuando se echa fuera los demonios, también son milagros. Y por algo todo esto se está compartiendo a través de la palabra del Señor. Amén. Gloria al Rey. Dice la Escritura en el verso 13: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Es muy diferente el exorcismo de la liberación bíblica. El exorcismo es sencillamente un ritual, ¿no?, que están penadas en la palabra del Señor para sacar a los espíritus malos. Aquí nos dice que estos judíos eran exorcistas ambulantes, y ellos, en su ritualismo, en lo que estaban acostumbrados a hacer, quisieron añadir algo más de lo que empleaban en sus exorcismos. Quisieron utilizar el nombre de Jesús. Te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Pero el espíritu malo que habitaba en ese hombre saltó sobre ellos y pudo más que ellos, y ellos tuvieron que huir de aquella casa desnudos y heridos. Cualquiera hubiera podido decir: ese hombre que los ha
desnudado y los ha herido, le ha dado un ataque de rabia, de histeria, y por eso les ha hecho ese daño. Y en realidad no es así, era un espíritu inmundo operando en ese hombre. ¿Ah? Pero ¿qué ocurrió con estas personas? ¿Por qué, aunque utilizaron el nombre de Jesús, no pudieron lograr liberación? Porque nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo que mora en el creyente. Amén. Nadie. Y es lo que está escrito en 1 Corintios 12, verso 3. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama maldito a Jesús, anatema en otras palabras. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Hay muchos que pueden sin el Espíritu Santo de Dios hablar de Jesús, pero solamente cuando hay poder, solamente hay poder cuando se nombra el nombre de Jesús en el poder del Espíritu Santo de Dios. Cuando el Espíritu Santo de Dios mora en uno. Y de ese modo hay bendición, hay libertad, hay liberación en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a ver un último pasaje por ahora. Lucas capítulo 13, verso 10 al 17. Lucas 13, versos 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía, ¿qué dice? Espíritu de enfermedad, y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Jesús tenía adversarios. Toda obra de Jesucristo tiene adversarios. ¿Ah? De dentro del pueblo como fuera del pueblo. Y aquellos adversarios dice que eran avergonzados por lo que Jesús hacía. Había una mujer con enfermedad. A los ojos terrenales la mujer andaba encorvada, y cualquier persona con conocimiento de medicina hubiera dicho: bueno, el problema que tiene esta persona, tiene la columna doblada porque bueno, tiene tal vez osteoporosis, o que tiene un problema de debilidad de la columna, es una cuestión genética, es una cuestión de la niñez, una mala alimentación, toda una cantidad de razonamientos lógicos, humanos, racionales. ¿Ah? Pero aquí Jesús nos habla del origen de la enfermedad de esta mujer, y habla de Satanás. Satanás es una fuerza espiritual intangible para los que viven en el mundo terrenal, pero totalmente real para aquellos que han entrado al reino de los cielos a través del nuevo nacimiento. Satanás tiene a su cargo muchos ángeles caídos. Recordemos que la escritura dice en 1 de Juan capítulo 5 verso 19 que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Y en este caso esta mujer tenía una fuerza espiritual operante en su columna.
un espíritu de enfermedad. O sea que llamamos ya a los espíritus por todos sus nombres, por sus nombres como tal. Y en este caso, la Biblia nos revela la existencia del espíritu de enfermedad. El espíritu de enfermedad puede tener muchas funciones según el órgano en el cual actúa. En este caso, este espíritu, esta fuerza, porque al hablar de espíritu hablamos de fuerza, es una fuerza que operaba en la columna. Y esa fuerza espiritual le doblaba la columna, le encorvaba la columna, y ella de ninguna manera se podía enderezar. Amén. Y Jesús lo que hizo fue, le dio la palabra: eres libre, libre. Estamos hablando ahora de liberación. ¿Ah? Eres libre de tu enfermedad, libre de ese espíritu de enfermedad. Ahí el hipócrita de la sinagoga dijo: no, ¿cómo va a sanar? 6 días hay, pero no en día de reposo. Y Jesús ahí le da la respuesta: hipócrita. Qué palabra tan dura, ¿verdad? Jesús, analizando lo que es la vida de Jesús, la vida santa de Jesús, vamos a ver de qué modo en muchos aspectos utiliza términos bien duros y bien claros para determinar las cosas cuando no estaban marchando bien. Hipócrita, le dice: cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. ¿Y cómo no podía esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura? Esa enfermedad era una ligadura. Cuando hablamos de ligadura espiritual, hablamos de fuerzas espirituales. ¿Ah? Y tenemos nosotros el poder para desatar esas fuerzas espirituales malignas. ¿Ah? Y ahí está la palabra. ¿Quién operaba a través del espíritu de enfermedad? Satanás. Una fuerza espiritual inmunda, maligna. Amén. Vamos a ponernos de pie. la 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 la
Ponte la mano en la frente, obedece ahora. Pon tu mano en la frente y ora conmigo así. Padre amado, Padre bendito, hoy te entrego toda mi vida. Perdóname mis pecados, lavados con tu sangre. Yo te ruego que me libertes de toda fuerza espiritual que ha habitado en mis pecados, impedían el camino a encontrar. Y yo quiero echarlas fuera. En tu nombre, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Yo te ruego que me libertes. Pon tu mano sobre mi cabeza y sácalos ahora fuera. A todos los espíritus, y yo los ato en el nombre de Jesús y los echo fuera por el poder de tu mano que impone sobre mi cabeza. Los exhalo en el nombre de Jesús, consumando la muerte de cruz en mi vida. Los exhalo, los echo fuera, aspirando tu Espíritu Santo y exhalando a estas fuerzas. Son aire inmundo, son soplo inmundo que salen ahora por mi boca. Así lo estoy haciendo.
ahora aspirar el Espíritu de Dios para que Él ocupe esos lugares desalojados. Aspira el Espíritu Santo de Dios y exhala toda contaminación de carne y de espíritu. Sopla ahora, exhala ahora. Cree como niño y verás que es ser libre. Es tan fácil como respirar. Es tan fácil como exhalar. Como a la muerte se exhala el alma y el espíritu. Cuando la carne está muerta, nada los puede detener. Y el alma y el espíritu salen del alma con suspiro. La última exhalación. Así es la muerte de cruz. Cuando tu carne y tus obras están muertas en la cruz, los espíritus inmundos que habitan en tu carne no tienen más que salir, porque la carne está muerta. Tú das muerte a la carne cuando confiesas tus pecados, que el Señor te ilumina y te permite mirarlos, y con sincero arrepentimiento tú le pides perdón. Y clamando que su sangre te limpie de esos pecados, confesados pidiéndole perdón. Así se mata la carne en la cruz. Es por la fe, no lo dudes. Consuma la muerte en tu vida.
para darte vida, exhalando a los espíritus. No lo dudes, sigue exhalando y aspira el Espíritu Santo. Hazlo así y serás libre. Hazlo así y serás libre. No lo dudes, hazlo ahora y exhala esas fuerzas de maldad que habitaban en tu carne. Las obras del corazón. Aspira el Espíritu Santo de Dios, exhalando luego los espíritus inmundos. Sóplalos que son aire, créelo. Así tú serás libre. La, 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 la. Sigue haciendo lo que te dije, exhalando toda fuerza espiritual de Satanás, aspirando el Espíritu de Dios. Así serás libre, siempre libre, cada día. Y nunca, nunca lo olvides, cada día debes tomar la cruz en tu vida para así derrotar a las fuerzas de maldad que siempre quieren destruirte, y así tú vencerás en el camino de verdad. Siempre con honestidad, sinceridad y verdad, tú debes acudir al Rey Jesucristo, nuestro Dios, y así poder confesar toda maldad, todo pecado que aún queda en tu alma, en tu mente, tu corazón. No lo olvides, no lo olvides, cada día debes hacerlo, como ahora aquí te enseño, por la guía del Espíritu. Así cantando en armonía, tú escuchas esta enseñanza que el Espíritu quiere hoy darte, hoy darte. Y así caminarás en victoria, en santidad, por el camino que ha trazado para tu vida nuestro Dios. Es camino de verdad, de
Nazareth.